Cordial saludo, emprendedores y empresarios. En la sesión de trabajo de hoy vamos a estudiar, a analizar un nuevo método fundamental para que todo emprendedor y empresario logre esos resultados de eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales le facilitan esa senda de camino al éxito que todo emprendedor y empresario está buscando. Esa herramienta que vamos a analizar hoy a través de varias técnicas que forman parte de este método facilitan y complementan cómo darle dirección a la empresa. Son varios los métodos que hasta el momento hemos estado estudiando y analizando, los cuales a través de esta propuesta de servicio FOMEPYME hemos estado estudiando, analizando, estructurando, compartiendo para que el emprendedor y el empresario realmente logre ese resultado que está buscando. Pero también en varias oportunidades, en varias sesiones de trabajo, les hemos estado comentando que no es suficiente con que se aplique un solo método o una sola técnica o un solo proceso o una sola herramienta de las cuales hasta este momento hemos venido estudiando y analizando. Con el aplicar una sola herramienta o un solo método o una sola técnica no se logran esos resultados. Se deben aplicar todas. Es un gran esfuerzo, es un gran trabajo. Por ello, en la primera parte de esta propuesta decíamos nosotros que el ser emprendedor y ser empresario exitoso no es un proceso fácil. Es un proceso exigente, retador, no es para todo el mundo. Por ello decíamos también en esa primera parte de la propuesta, cuando analizábamos nosotros el espíritu emprendedor, el ser emprendedor y cómo llegar a ser empresario a través de ese proceso, se debe tener vocación. Es una forma de vida y es una forma de vida que es permanente, constante, de crecimiento, de fortalecimiento, de estarse actualizando, de estarse preparando, de estar mejorando de manera continua, de manera permanente. Eso significa ser emprendedor, eso significa ser empresario. Por ello es que no es para todas las personas. Pero este proceso formativo de cambio, a través de esta propuesta de servicio FOMEPYME, la cual hemos estado compartiendo en las diferentes sesiones de trabajo hasta este momento, aplica esta propuesta de servicio, aplica a cualquier otro escenario, no necesariamente para el empresarismo, también aplica en otros escenarios. Por ello la invitación a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal y también le comente a otras personas si ustedes consideran que esta información es importante, es relevante para que las otras personas también busquen esa senda de camino al éxito, también se inscriban a este canal y fortalezcan este canal para continuar orientando, para continuar ofreciéndoles a ustedes esta propuesta de servicio para que logren esos resultados. Es a través del apoyo de ustedes con la suscripción al canal como este canal puede lograr fortalecerse. Por ello la invitación a que se suscriban al canal y también inviten a otras personas para que también se suscriban al canal. Igualmente no dejen de compartirnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes que les hayan surgido a través de sus procesos. Estos comentarios, estas preguntas, inquietudes las pueden ustedes compartir debajo del YouTube en esta plataforma, debajo del video. Está dispuesto para que ustedes nos hagan esos comentarios. De igual manera, debajo del video está la información referente a
esta sesión de trabajo y están los correos de Fomepyme. Si alguien requiere de un acompañamiento en una idea o en una empresa de manera particular, nos lo dan a conocer también para orientarles, para brindarles la formación, la asesoría, la orientación de lo que ustedes requieran. Entonces iniciemos con nuestra sesión de trabajo de hoy, que hace referencia para que el emprendedor y el empresario, para esa actividad productiva, para ese negocio o para esa empresa, y sin importar esa empresa a qué sector forme parte, si es una empresa industrial, si es una empresa manufacturera, si es una empresa productiva, si es una agroindustria, si es una empresa distribuidora o si es una empresa comercial o si es una empresa de servicios, para cualquier tipo de empresa aplica. Igualmente aplica para todos los tamaños de las empresas, no importa si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, para todas las empresas aplica. Y este método que hoy vamos a estudiar y analizar y que vamos a compartir hoy en nuestra sesión de trabajo de hoy, es una sesión que para muchos de los emprendedores y empresarios de pronto no es del todo desconocido. Pero el inconveniente, la problemática que se presenta para muchos de los emprendedores que de pronto ya la conocen y la han realizado, la han desarrollado en algún momento, sucede que esto no es un método que se aplique una sola vez. Y ese es el otro problema que existe para aquellas personas que conocen las herramientas, que conocen estos procesos, que conocen estas técnicas, que conocen estas metodologías, que creen que con hacer solamente una sola vez, aplicar solamente una vez una de estas técnicas, métodos o herramientas, ya hicieron la tarea. Es un error, es un error. Ahí se están equivocando. Esto es un trabajo que se debe estar ajustando, que se debe estar actualizando de manera permanente. Y ahí es donde muchos de los empresarios que ya han realizado esta metodología se han equivocado, porque no es estática, no es permanente. La dinámica del mundo de los negocios y del empresarismo hoy en día, ¿sí?, no se ha parado. La evolución cada vez es más veloz, va a grandes velocidades, las velocidades cada vez son mayores. Por ello la importancia de complementar lo que ya conocen respecto a lo que se les está compartiendo en esta propuesta de servicio Fomepyme. Y para aquellos emprendedores y empresarios que no la conocen, de una vez tengan claro, y es una recomendación para lograr esos resultados de la senda de camino al éxito. Esto no es una herramienta que se haga una vez y quede en letra en mármol. Significa letra en mármol que nunca más se va a ajustar o nunca más se va a cambiar. Eso es un error. Hay que estar actualizando y hay que estar mejorando de acuerdo a la dinámica que se va presentando para la actividad productiva, para el negocio o para la empresa. Y la planeación estratégica se complementa, se articula, se alinea, se encadena con las otras metodologías y con los otros procesos y las demás técnicas. No trabaja de manera unitaria, de manera aislada. De esa manera no se logran los resultados. Es otra cosa que también el emprendedor y el empresario debe tener claro. Entonces iniciemos a analizar cómo es el desarrollo de la planeación estratégica. Y ese desarrollo de la planeación estratégica, en primer orden, el primer paso, así como veíamos nosotros en la primera parte de esta propuesta, el cambio de mentalidad para el emprendedor, para el empresario, ese cambio de mentalidad y ese fortalecimiento de mentalidad y esa claridad y esa identidad que se debe tener debe ser con la misma empresa. Cada empresa es única, no existen dos empresas iguales. Cuando se va a plantear, cuando se va a definir, cuando se va a estructurar
esa planeación estratégica para la empresa se debe ser consciente que es única y exclusivamente para la empresa, no es para otra empresa y no aplica para otra empresa, porque cada empresa es distinta. Entonces, aquí en esta primera diapositiva que les estoy compartiendo, que como pueden ustedes observar, es un barco y es un barco de guerra. Ese barco de guerra está representando la empresa. Y eso es la planeación estratégica. Es plantear cómo es que va a afrontar esa guerra y esas batallas diarias que la empresa debe afrontar. Esos retos de manera continua que la empresa debe afrontar. Y para poder afrontar esos retos de manera permanente es que se debe plantear, estructurar, definir, construir y documentar la planeación estratégica. Entonces vamos a iniciar cómo es que se empieza a hacer ese planteamiento, esa estructuración y esa construcción y definición, ese desarrollo para la planeación estratégica para esa empresa, para afrontar esa lucha permanente que tiene toda empresa en el día a día en su desarrollo. Entonces, lo primero que la empresa debe tener claro, es que esa empresa no es única y no está aislada del mundo. Veíamos nosotros cuando se estudiaba, y por eso la importancia, y aprovecho la oportunidad para recomendarles a todos que si no han visto las demás sesiones de trabajo, se devuelvan a estudiar las demás sesiones de trabajo en este proceso formativo de cambio. En el direccionamiento veíamos que para la empresa existen dos grandes escenarios que inciden de manera directa e indirecta en la empresa, fuera de la empresa, y ese gran primer escenario es el entorno. Entonces, cuando se está definiendo, planteando, estructurando y construyendo la planeación estratégica, se debe tener en cuenta ese estudio del direccionamiento estratégico, donde se profundiza, ¿sí?, ese estudio y análisis del entorno y todos los diferentes factores y variables que componen ese entorno del mercado. Hay que tener esa claridad y esa información, y se deben apoyar y documentar en esa información. Igualmente con el segundo gran escenario, que también tiene incidencia directa e indirecta en la empresa, que es el mercado. En esos dos grandes escenarios se debe tener claro cuál va a ser el camino, cuál va a ser la ruta que se va a definir, que se va a plantear para la empresa. El siguiente paso o el siguiente etapa, o continuando con el proceso, en el desarrollo del proceso, en la continuación de la construcción de esa planeación estratégica, el emprendedor y el empresario, sus directivas, sus dirigentes, sus líderes, deben de tener claro cuál es el negocio de la empresa. ¿Cuál es el negocio de la empresa? Miremos en mayor detalle qué es lo que se debe tener claro de qué significa el negocio para la empresa. Se debe tener claro y haber definido cuál es el concepto de negocio para la empresa. Para esto se debe responder claramente para todos sus dirigentes, para todas sus directivas, y esto debe escalar luego a toda la plantilla de colaboradores de la empresa. A todas las personas que forman parte de la empresa deben tener esa claridad. ¿Cuál es el negocio de la empresa? Dando respuesta a los siguientes cuestionamientos. Primer cuestionamiento: ¿de qué se trata el negocio de la empresa? Si la empresa es manufacturera, ¿qué es lo que está fabricando? ¿Y cuál es ese diferenciador de la empresa de lo que está fabricando? Eso es de qué se trata el negocio. Si es una empresa del sector industrial, comercial o de servicios, ¿a cuál de los sectores es que forma parte de la empresa? O si la empresa
está inmersa o ha desarrollado o ha combinado varios tipos de actividades dentro de la misma empresa. Puede existir una empresa que es industrial, es comercial y es de servicios. Esto puede suceder. Es una empresa, es una organización mucho más grande, pero se debe tener claridad. ¿Cuál es el tipo de negocio? ¿De qué se trata el negocio de la empresa? ¿Y cómo está definido? ¿Cuál es el alcance que se está logrando ese negocio de la empresa? ¿Y cuáles son los límites que tiene la empresa? Toda empresa tiene límites. Los recursos no son infinitos. Los recursos son escasos y son finitos. Cualquier empresa, por más grande que sea, tiene límites y se debe tener claro cuáles son esos límites que tiene la empresa. Eso es de qué se trata el negocio. Hay que tener esa claridad. El siguiente cuestionamiento es: ¿qué ofrece principalmente esta empresa? ¿Qué es lo que está ofertando realmente esta empresa? ¿Cuál es la real y clara oferta? ¿Y cuáles son esas líneas de producto que se han definido en la empresa para dar respuesta a esa oferta con base en los segmentos de mercado que se han definido de acuerdo a la investigación de mercado y al estudio de mercado para la empresa? Se debe tener esa claridad. Por ello la importancia de coordinar, de enlazar y de encadenar los diferentes métodos que hasta el momento se han analizado para que la empresa logre esa senda de camino al éxito y logre esos resultados eficientes, eficaces y efectivos. El siguiente cuestionamiento es: ¿a quiénes va dirigida esa oferta de la empresa? ¿Cuáles son? Se deben de tener total claridad de cuáles son esos diferentes segmentos y nichos de mercados a cuál está dirigida la oferta de la empresa. Tener claramente definido cada uno de los segmentos y cada uno de los nichos del mercado objetivo para la empresa. El mercado objetivo para la empresa es a dónde la empresa se debe enfocar. No es lanzarse a todo el mundo, porque todo el mundo no le va a interesar lo que es la oferta de la empresa. Por eso se debe tener claridad. Eso es tener claro cuál es el negocio de la empresa. El siguiente cuestionamiento que también se debe tener claro de cuál es el negocio de la empresa, de qué se trata el negocio de la empresa, es dónde se desarrollarán las operaciones, en dónde operará y en dónde funcionará la empresa. Tener bien definido con base en el estudio de investigación documentado y argumentado de acuerdo a la consulta e investigación que se ha realizado, cuál es el lugar de operación y funcionamiento de la empresa, cuál es ese lugar en el cual equidistante de proveedores, de clientes, de distribuidores, de entidades con las cuales la empresa se tiene que relacionar es la ubicación. Esa se debe tener claridad. Y finalmente, el último cuestionamiento que se debe tener claro es: ¿y qué diferencial ofrece? ¿Cuál es ese diferenciador? ¿Cuál es esa propuesta de valor que la empresa la hace distinta, que la hace particular, que la hace única en el mercado? ¿Cuál es ese aporte que está haciendo de manera relevante, el cual se ha identificado con base en la investigación de mercado, que se debe tener total claridad y que debe ser evidente y muy claro para el cliente y el consumidor? Que él lo tenga claro y que lo vea, que lo entienda, que lo interprete de manera muy simple, en cada uno de los segmentos y nichos del mercado objetivo que la empresa ha definido. Eso es tener claro cuál es el negocio de la empresa. Cuando se tiene esa claridad del negocio de la empresa, entonces ya se traza esa ruta, se traza ese camino de la empresa para llegar con facilidad, teniendo claro cuál es el negocio, de acuerdo a lo que hay que estar de manera permanente, dando respuesta y aprovechando oportunidades en el entorno y en el mercado.
con esa claridad del negocio. Así se va a definir cuál va a ser la ruta y el camino, cuál va a ser la dirección para la empresa. Continuamos con el proceso, con el método. La siguiente técnica que se debe desarrollar es el propósito. Una vez se tiene claridad de cuál es el negocio, se debe tener definido y se debe tener planteado y se debe tener documentado cuál es el propósito de la empresa. Es un solo propósito y ese propósito debe estar relacionado y se debe estar de manera permanente relacionando y se debe estar interrelacionando y se debe estar haciendo seguimiento y se debe estar haciendo ajustes entre qué es el negocio y entre cuál es el propósito para la empresa. Veamos qué significa el propósito para la empresa. Es identificar en la empresa de manera única y particular cuál es ese diferenciador, qué es lo que hace a esa empresa en el negocio que la hace ser competitiva en el mercado, en ese mercado objetivo, qué es lo que hace que esa empresa marque esa diferencia, sea esa empresa particular y única, referente a todo lo que se encuentra en este momento con los diferentes competidores, qué la hace distinta, qué la hace mejor, qué la hace más atractiva para el mercado objetivo. ¿Cuál es esa propuesta de valor de la empresa? Si es a través de calidad, si es a través de servicio o si es la combinación de varios de esos elementos que vayan orientados a los diferentes segmentos y nichos que se han identificado para la empresa. En esos diferentes segmentos y nichos de mercado que se han identificado en la empresa, eso se ha realizado a través de la investigación de mercado y se debe tener total claridad. Los productos, la oferta que compone las diferentes líneas y sublíneas y productos de la empresa no dan respuesta a todo el mundo, da respuesta a unos segmentos y a unos nichos de mercado específicos. Esa información se debe tener clara. Eso marca ese diferenciador y esa propuesta de valor que es para cada uno de esos clientes y de esos consumidores que la empresa ha identificado en el entorno, en el mercado, para la empresa, en cada uno de esos segmentos, y esa propuesta de valor da respuesta a todos esos diferentes círculos que componen el negocio de la empresa. Ese es definir el propósito de la empresa. Una vez se ha definido cuál es el propósito de la empresa, el siguiente paso que se debe realizar en la planeación estratégica para ese camino, para esa dirección para la empresa, es de plantear, definir y documentar qué es la visión para la empresa. Es crear la imagen a futuro que se desea buscar para los clientes en primer lugar, para los clientes, y así crearlo con el apoyo de los productos. Ese es el siguiente elemento diferenciador e importante que debe incluirse en la visión. Del esfuerzo y las acciones del talento humano. Ese es el tercer elemento importante que se debe estar planteado de manera explícita o implícita en la definición de la visión de la empresa para desarrollarlo y concretarlo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esa visión es la brújula para la empresa que va a guiar a sus líderes y a todos los colaboradores en todas las áreas de la estructura organizacional en la empresa. Aquí entra otro método que debe estar coordinado y alineado. Su definición debe potenciar todas las capacidades de la empresa. Ahí es donde se desarrolla el estudio de la prospectiva. ¿Cuáles son las capacidades de las fortalezas y las debilidades de la empresa para aprovecharlas, para mejorarlas y así lograr proyectar y potenciar la imagen de la misma? Ahí se está coordinando otro método. Radica también la visión en que es la fuente de inspiración
para todas las personas y todas las entidades y para los clientes y los colaboradores de cómo se relacionan al interior y de manera externa con el entorno y con el mercado a quienes también forman parte de la empresa. Es el contexto que atrae las fuerzas para cuando se presenten esos momentos difíciles. Es esa fuente de inspiración, esa visión, es esa fuente de inspiración para cuando vienen esos momentos malos, cuando vienen esas dificultades para la empresa, que esa visión, tener claridad de la definición de esa visión, da esa inspiración y da esa motivación, da ese entusiasmo y esa energía para continuar la batalla, para lograr que la empresa se posicione, se desarrolle y crezca. Eso es la visión para la empresa y debe estar definida, debe estar planteada hacia el futuro, proyectando la empresa. Luego se debe definir la misión. ¿Qué es la misión para la empresa? La misión es el motivo, es la razón de ser de la empresa, de cómo es que la empresa existe, de cómo es que la empresa se desarrolla de manera permanente, cómo es su forma de actuar. Y para ello se debe responder varios elementos. Debe plantear cómo va a cumplir con esa expectativa que se está generando con el negocio y con el propósito de la empresa para sus clientes y sus consumidores, y dando respuesta al entorno y al mercado en ese sistema social en el cual la empresa está interactuando. ¿Cómo es esa personalidad de la empresa? ¿Cómo es esa personalidad? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se desarrolla de manera permanente en el día a día? Es lo que se plantea que va a hacer, cómo es que lo va a hacer todos los días, para quién es que va a actuar la empresa y para quiénes está actuando la empresa de manera permanente día a día. Está influenciada en momentos concretos por otros elementos como cuáles, que deben estar integrados en la misión. Está plasmada toda la historia y la trayectoria de la empresa, cómo es que la empresa ha ido evolucionando. Si la empresa apenas se está creando, esa evolución debe estar incluida en la trayectoria y la historia y la experiencia y la cualificación de sus emprendedores, de sus accionistas, de sus inversionistas, de las personas que son los dirigentes de la empresa. Están implícitas también las preferencias de cada uno de esos directivos y de los propietarios de la empresa. Y se debe ir apoyando en esos recursos con los cuales la empresa realmente dispone, con lo que la empresa realmente cuenta. No es con lo que la empresa cree que podría hacer, sino es con cuáles recursos realmente cuenta, cuáles son las reales capacidades distintivas que la empresa tiene para poder actuar, para poder operar y para poder funcionar. Luego se deben definir los objetivos y hay diferentes tipos de objetivos. Aquí se van a definir los objetivos misionales. Los objetivos misionales, que son los que le dan esa dirección, los que le dan esa ruta a la empresa. No son objetivos de operación ni son objetivos tácticos, son objetivos misionales, objetivos estratégicos. Y esos objetivos estratégicos misionales deben ser medibles, deben ser mesurables, también deben ser cuantitativos y estar ligados al límite de tiempo, y ese límite de tiempo de esos objetivos se deben plantear entre 1 y 3 años. Deben ser claros esos objetivos, deben estar planteados y definidos de una manera muy clara, entendible y precisa para cualquier tipo de persona en la empresa, sea interna o sea externa, con un enfoque prioritario hacia el cliente, los productos y los colaboradores, que son los 3 indicadores, que son los 3 enfoques
fundamentales para que la empresa se consolide. Deben ser alcanzables, deben ser posibles de alcanzar, no deben ser demasiado soñadores, deben estar muy aterrizados. Eso significa alcanzables. Deben estar dentro de las posibilidades con las cuales la empresa cuenta, no con lo que piensa que podría ser, sino con lo que realmente tiene, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos con los cuales la empresa está disponiendo. Una vez se han establecido esos objetivos, se sigue con las metas, que las metas son pasos para lograr esos objetivos. Logrando los objetivos es que se consolida la misión. Veamos cuáles son las metas. Las metas también son metas misionales, también hay metas operativas y también hay metas tácticas. Es las que se están definiendo en la planeación estratégica, son metas misionales, que dan guía y dirección. Deben ser oficiales que ofrecen una guía y directrices de manera general para todos los colaboradores y demás personas que se relacionan con la empresa. Esas metas deben ser la motivación que consiguen simplemente porque se han establecido y tienen el componente de orientación y guía para todos los colaboradores en toda la estructura organizacional de la empresa, que deben hacer, cómo es que lo deben hacer, cómo deben actuar, cómo deben operar, cómo deben realizar sus tareas de manera permanente, en quiénes se van a apoyar y cuáles son esos componentes que motivan de parte de sus directivas y de sus jefes en esos diferentes líneas de nivel jerárquico de la empresa, donde los directivos, los ejecutivos y los operativos estén enlazados, estén coordinados, estén encadenados. Y esto va a estimular la realización de las acciones, de las tareas y los procesos en toda la empresa, en toda la estructura organizacional, en sus principales áreas organizacionales. Esas metas deben tener legitimidad. Dicha formulación debe comunicar a las personas, tanto a nivel interno como externo, cuál es la razón y la justificación legítima por la cual se está organizando la empresa y actúa la empresa en el día a día de manera permanente. Va alineado con los valores y con las políticas y las normas. Cuando ya se tiene claridad de esas metas definidas, esas metas se van a enlazar con los objetivos. Los objetivos se van a enlazar para lograr la misión. Y esa misión hace que se facilite cómo llegar a la visión que se ha planteado. Y esa visión que se ha planteado facilita cómo llegar al propósito y el negocio. Y es de esta manera como se empiezan a obtener resultados eficientes, eficaces y efectivos. Esto también se debe apoyar en otras técnicas que se apoyan para facilitar este proceso de la planeación estratégica, que son los valores institucionales para la empresa, que deben ser definidos de manera exclusiva para la empresa. No son valores generales, son valores específicos para la empresa. Se debe definir cuáles son los lineamientos de la cultura organizacional que se va a crear, que se va a empezar a desarrollar dentro de la empresa de manera única. ¿Cuál va a ser el clima en el cual se va a ir desarrollando organizacionalmente la empresa para poder obtener esos objetivos y esas metas que se van a ir desarrollando para lograr esa senda de ese camino y de esa ruta en la empresa? Para poder ir consolidando cómo lograr ese camino, se deben definir las estrategias misionales para la empresa. Y esas estrategias misionales se deben definir orientadas en primer orden para los clientes, en segundo orden los productos
de esa respuesta para los diferentes clientes. Y en tercer orden, los colaboradores que forman parte de la empresa. Y para lograr esas estrategias se deben definir las tácticas, que es cómo es la acción para lograr esas estrategias. Y esto se debe apoyar para facilitar que haya una directriz clara de cómo actuar en toda la empresa a través de políticas y a través de normas. Todos estos elementos deben definirse, deben plantearse, deben coordinarse, y cuando es el momento de la implementación y de la acción, todas deben actuar de manera coordinada, de manera enlazada, de manera encadenada, no deben ser de manera particular. Ahí es donde se cometen muchos errores en las empresas, y por ello es que muchas de las empresas empiezan a navegar, por eso es un barco, empiezan a navegar en círculos. Si todo esto no está coordinado, si todo esto no está enlazado, si todo esto no está encadenado, ese barco que es la empresa va a empezar a navegar en círculos, y navegando en círculos no se va a proyectar, no va a lograr esa ruta y esa dirección de camino de la senda hacia el éxito con unos resultados eficientes, eficaces y efectivos. Es de esta manera como se debe construir la planeación estratégica para la empresa y poder lograr esos resultados que el emprendedor y el empresario está buscando. Esto ha sido todo en la sesión de hoy. Hemos terminado, y este es el proceso que se debe ir construyendo y desarrollando para la empresa. Iremos compartiendo más adelante sesiones de trabajo donde iremos estudiando de manera específica cada uno de estos diferentes métodos, cada una de estas diferentes técnicas. Las iremos compartiendo de manera individual en cómo se deben ir planteando, definiendo, estructurando y construyendo para poder lograr que todas estén enlazadas, encadenadas, para lograr esa senda de camino hacia el éxito para la empresa. Aprovecho nuevamente la oportunidad para recomendarles y recordarles que aquellas personas que no se hayan suscrito al canal se suscriban al canal, y también compartan esta información con las personas que ustedes consideren que este proceso formativo de cambio de esta propuesta de servicio FOMEPYME es importante para que esas personas también logren los resultados que están buscando. Que compartan ustedes esta información para que los demás también se suscriban y este canal se vaya fortaleciendo para continuar ofreciéndoles y orientándoles a ustedes cómo lograr esos resultados hacia la senda del camino hacia el éxito. Recordar también hacer sus comentarios, sus inquietudes y sus aportes a través de la plataforma que está debajo del video, y si alguien requiere de un acompañamiento de manera particular también nos lo dé a conocer para contactarlos. Cordial saludo.